El amanecer en las llanuras de Arizona tenía un silencio propio. No era el silencio de la calma, sino el de algo que respiraba despacio entre la arena y el viento. El sol asomaba lento sobre las colinas, dorando los pastos secos y el polvo del camino que llevaba al rancho McGraw, un lugar que parecía detenido en el tiempo. Allí, entre cercas medio rotas y un establo que crujía con cada soplo del viento, vivía Ethan McGraw, un hombre marcado por la pérdida. Tenía las manos curtidas, la mirada dura y un andar pesado, como si cada paso arrastrara el peso de una vida que ya no le pertenecía. A los 38 años, Ethan había visto más muerte que la mayoría de los hombres del condado. Había peleado contra bandidos, sobrevivido a tormentas y a la sequía, pero nada lo había golpeado tanto como la noche en que perdió a Clara, su esposa. Ella murió en sus brazos con una bala que no era para ella durante un asalto al rancho. Desde entonces, Ethan no volvió a pronunciar su nombre en voz alta. Enterró su anillo junto a ella y con él, su corazón. Desde aquella noche, el rancho se volvió un santuario de silencio. Nadie lo visitaba, salvo un viejo amigo que le traía suministros del pueblo. Las risas habían desaparecido, reemplazadas por el crujido del fuego en la chimenea y el lejano aullido de los coyotes. Ethan vivía con Rusty, su fiel perro mestizo, y Rayo, un caballo negro tan testarudo como él. Su rutina era exacta: despertar antes del amanecer, ensillar, revisar las cercas, alimentar el ganado y beber café amargo en la soledad del porche. A veces, cuando el viento soplaba desde el norte, juraba oír la voz de Clara llamándolo desde el granero. Entonces apretaba los puños y murmuraba entre dientes: «No más, Clara, no más amor». El pueblo de Sandorian lo conocía bien. Algunos decían que se había vuelto loco, otros lo llamaban el fantasma del rancho, pero nadie se atrevía a decirlo frente a él. Su presencia imponía respeto, su silencio más aún. Una mañana de otoño, mientras reparaba la cerca del sur, el viento trajo consigo el olor a lluvia. Ethan levantó la vista. El cielo se había vuelto gris y las nubes galopaban como caballos salvajes. Soltó una maldición y se apresuró a terminar el trabajo. No le gustaba quedar atrapado en medio de una tormenta, pero mientras ajustaba el último alambre, oyó algo entre los matorrales. No era un coyote ni una vaca perdida. Era un gemido humano, apenas audible. Ethan frunció el ceño, tomó su rifle y avanzó con cautela. Al apartar unas ramas, la vio. Una mujer tendida sobre la tierra sucia con la piel pálida y las ropas desgarradas. Tenía los labios secos y las manos cubiertas de sangre seca. Por un instante, él se quedó inmóvil. Su corazón, que llevaba años dormido, dio un vuelco. «¿Quién demonios?», susurró. La mujer abrió apenas los ojos. Murmuró algo en voz baja, ininteligible. Parecía más un fantasma que una persona viva. Ethan dudó. Sabía que no debía involucrarse. Había jurado no volver a cuidar de nadie. Pero la lluvia empezó a caer fina y helada, y él no pudo ignorar el temblor del cuerpo que yacía frente a él. «Maldición», gruñó entre dientes. Guardó el rifle, se inclinó y la levantó con cuidado. Era ligera como una pluma. La colocó sobre Rayo y la llevó al rancho cubriéndola con su manta. Rusty ladraba, nervioso, como si comprendiera que algo estaba a punto de cambiar. Esa noche la tormenta rugió con fuerza. El agua golpeaba el techo y el viento silbaba entre las tablas, pero dentro de la cabaña solo se oía el crepitar del fuego y la respiración débil de la desconocida. Ethan le limpió las heridas con agua tibia y le ofreció un poco de caldo. «No sé quién eres, ni qué demonios hacías ahí fuera», murmuró, «pero no te voy a dejar morir bajo mi techo». Cuando la mujer, medio consciente, lo miró por primera vez, Ethan sintió una punzada extraña en el pecho. No era compasión, era algo más profundo, más antiguo, una sensación que había jurado no volver a sentir. Mientras la lluvia seguía cayendo, Ethan se recostó junto al fuego con el rifle apoyado en la pared y el rostro sombrío. No lo sabía aún, pero aquella noche marcaría el inicio del fin de su juramento. El amanecer trajo consigo un aire pesado, húmedo por la tormenta de la noche anterior. El rancho olía a tierra mojada y leña recién apagada. Ethan McGraw se levantó antes de que el sol asomara del todo, con el mismo hábito de siempre: revisar el establo, alimentar a Rayo y llenar el bebedero de Rusty. Pero esa mañana, cada ruido, el crujir de las tablas, el balido del ganado, el goteo del techo, le recordaba que ya no estaba solo. La desconocida seguía allí, en el pequeño cuarto contiguo al suyo, acostada sobre el catre que alguna vez fue de Clara. Aquello le revolvía el alma. Había prometido no dejar entrar a nadie más en ese espacio y, sin embargo, cuando la encontró desmayada bajo la lluvia, no tuvo elección. No podía dejar morir a una mujer en el desierto. Ni siquiera él era tan cruel. Con pasos firmes llevó una bandeja con un tazón de avena y una taza de café humeante.
Al abrir la puerta la vio despierta, aunque débil. Su cabello oscuro caía enmarañado sobre los hombros y su mirada, verde, desconfiada, casi salvaje, se clavó en él con una mezcla de alerta y temor. «Tranquila», dijo Ethan dejando la bandeja sobre la mesa. «Nadie va a hacerte daño aquí». Ella lo observó sin decir palabra, apretando las sábanas contra su pecho. Tenía el rostro manchado de polvo, pero sus facciones eran finas, con una belleza que no pertenecía a los caminos polvorientos. Ethan lo notó de inmediato. Esa mujer no era una vagabunda común. «¿Cómo te llamas?», preguntó él cruzando los brazos. Ella tardó en responder. «Isabela». «¿De dónde vienes?». «Del sur». Su voz era ronca, casi quebrada. «Escapé de unos hombres». Ethan frunció el ceño. «¿Qué clase de hombres?». «Los que compran y venden a otros. Los que no perdonan». Sus ojos se nublaron un instante. «No quiero recordar». El ranchero sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que escuchaba historias así. En los bordes del territorio, las caravanas de esclavistas y contrabandistas se movían como sombras atrapando a quien fuera vulnerable. Aún así, había algo en su tono que no terminaba de convencerlo. «¿Y cómo terminaste sola en mi valle?», insistió. Ella apartó la mirada. «Solo corrí. No sabía a dónde ir. Solo quería seguir viva». Ethan asintió en silencio, pero su mirada se endureció. No le gustaban los misterios, y menos los que llegaban hasta su puerta. «Puedes quedarte hasta que sanes. Luego seguirás tu camino». Isabela bajó la cabeza sin discutir. «Gracias, señor. McGraw». Ethan McGraw. El resto del día transcurrió entre el sonido del viento y el rumor de los animales. Ethan volvió a sus tareas, aunque la imagen de la mujer lo seguía a cada paso. La recordaba temblando bajo la manta, el brillo de sus ojos cuando mencionó a los que compran y venden. Había algo en esa mirada que lo inquietaba. No solo miedo, sino una tristeza tan profunda como la suya. Por la tarde, cuando fue a buscar agua al pozo, notó que Rusty ladraba dentro de la casa. Corrió de inmediato. Al entrar, encontró a Isabela intentando levantarse del catre, tambaleante, con la ropa que él había dejado para ella. «¿Qué demonios haces?», gruñó. «No puedo quedarme en cama. Tengo que ayudar. Debo hacer algo», respondió ella tosuda. «Lo único que tienes que hacer es curarte». Pero ella insistió tomando una escoba con las manos temblorosas. «No quiero sentirme inútil. Si me quedo quieta, los recuerdos me persiguen». Ethan apretó la mandíbula. Había algo familiar en su determinación. Le recordó a Clara. La misma terquedad, la misma forma de enfrentarse al dolor haciendo algo, cualquier cosa. Finalmente suspiró. «Está bien. Pero si te desmayas, te llevo al catre de nuevo a la fuerza». Isabela sonrió apenas, y por un segundo el rancho pareció más cálido. Durante horas ella barrió, lavó, arregló el fuego y preparó una sopa sencilla con lo poco que encontró. Ethan observó en silencio, fingiendo estar ocupado. Pero cada gesto suyo, cada movimiento suave de sus manos, cada respiración pausada, empezaba a derretir el hielo que él había construido alrededor de su alma. Cuando la noche cayó, Ethan salió al porche, con su sombrero en una mano y una botella en la otra. El cielo estaba limpio, tachonado de estrellas. Rusty dormía a sus pies. «¿Qué estás haciendo, McGraw?», murmuró para sí mismo. «Dijiste que no volverías a abrirle la puerta al pasado». Pero dentro de la casa, una voz suave entonaba una vieja melodía. Isabela cantaba algo en español, una canción triste que hablaba de caminos y despedidas. Ethan cerró los ojos y por primera vez en muchos años no se sintió solo. El sol se alzaba perezoso sobre las montañas cuando Isabela salió del pequeño cuarto. Llevaba el cabello suelto, aún húmedo por el lavado, y una camisa vieja de Ethan que le quedaba grande. Caminaba despacio como si cada paso midiera la distancia entre su pasado y aquel refugio silencioso. Ethan ya estaba afuera, revisando las cercas del corral. Su silueta se recortaba contra la luz dorada de la mañana, firme, solitaria, casi como una estatua. Ella lo observó por un instante antes de acercarse. «Hice café», dijo con timidez sosteniendo una taza entre las manos. Él levantó la vista, sorprendido. Tomó la taza sin decir palabra. El vapor subió lento, mezclándose con el aire fresco del amanecer. «Gracias», murmuró al fin. Por un momento ninguno habló. Solo el mugido lejano del ganado rompía el silencio. Ethan no sabía qué pensar de ella. Era educada, prudente, pero había algo en su mirada que escondía más de lo que mostraba. Una mujer que huye siempre lleva una historia detrás, y él había aprendido, a la fuerza, que las historias ajenas podían arruinar vidas. «¿Dormiste bien?», preguntó él sin mirarla. «Sí. Hace mucho que no dormía sin miedo», respondió ella. Aquella frase lo tocó más de lo que hubiera querido. Ethan se apartó, fingiendo ocuparse de un poste. «No te acostumbres. Cuando estés fuerte podrás seguir tu camino». Isabela bajó la mirada pero no protestó.
Sabía que no era bienvenida por completo, aunque algo en su interior le decía que aquel hombre, pese a su rudeza, no era de piedra. Durante los días siguientes, el rancho volvió a tener movimiento. Ella lavaba la ropa, alimentaba a las gallinas, cocinaba pan y hasta logró convencer a Ethan de arreglar juntos el tejado del granero. Lo hacía sin hablar mucho, con una serenidad que lo desconcertaba. Cada gesto suyo era una contradicción. Tenía manos suaves, pero sabía manejar una pala. Hablaba con dulzura, pero sus ojos mostraban cicatrices invisibles. Una tarde, mientras él cortaba leña, la escuchó detrás de él. ¿Puedo ayudarte?, preguntó ella tomando un tronco. No hace falta, dijo Ethan seco. No me gusta estar sin hacer nada. Y a mí no me gusta que alguien se corte un dedo con mi hacha. Isabela sonrió apenas. Entonces háblame mientras trabajas. Así no me aburro. Ethan la miró de reojo. Aquella mujer tenía un don especial para colarse entre sus defensas sin hacer ruido. ¿Hablar de qué?, gruñó. De ti, del rancho, de lo que hacías antes de... Se detuvo temiendo ofenderlo. Él dejó caer el hacha y se apoyó en el tronco. ¿Antes de qué? Antes de estar solo, susurró. El silencio se volvió pesado. Ethan no respondió. Solo el sonido del viento agitó las hojas secas a su alrededor. Finalmente, él habló con voz baja. Este rancho lo construí con mi esposa, Clara. Murió hace 5 años. Desde entonces me basta con el trabajo y el silencio. Isabela bajó la cabeza. Lo siento. No debí preguntar. Él la miró entonces, por primera vez sin dureza. No pasa nada. Hay heridas que ya no duelen. O al menos eso quiero creer. Sus miradas se cruzaron y durante un instante el tiempo pareció detenerse. Había algo en esos ojos verdes que lo atraía. Una mezcla de tristeza y valentía que no podía ignorar. Pero antes de que pudiera decir algo más, Rusty ladró cerca del camino. Ethan se tensó, tomó su rifle y caminó hacia la cerca. «Quédate aquí», ordenó. Isabela lo siguió hasta la puerta del porche. Desde allí vio una nube de polvo en el horizonte. Un jinete solitario se acercaba lento observando el terreno. El corazón de ella dio un vuelco. «¿Quién es?», preguntó tratando de disimular el temblor en su voz. «No lo sé todavía», respondió Ethan con el arma lista. Cuando el jinete llegó lo bastante cerca, levantó una mano en señal de saludo. Era un viajero, un comerciante del pueblo. Ethan bajó el rifle, pero Isabela ya estaba pálida como la cera. «¿Lo conoces?», preguntó él desconfiado. «No, no lo creo», pero su voz tembló. Ethan la observó unos segundos más. Había miedo en ella, miedo real, y comprendió que esa mujer no solo huía de la pobreza o del desierto, sino de algo mucho más oscuro. Esa noche, cuando la luna se alzó sobre el rancho, Ethan la encontró en el porche, abrazada a una manta. «No tienes por qué contarme nada», dijo él con voz grave. «Pero si alguien viene a buscarte, necesito saberlo antes de que pongan en peligro mi tierra». Isabela lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «No lo entiendo, señor McGraw. ¿Por qué me ayudas si no confías en mí?». Él apartó la mirada mirando hacia el horizonte. «Porque yo también sé lo que es perderlo todo». Y en ese momento ambos comprendieron que algo estaba empezando entre ellos. Aunque ninguno se atreviera a nombrarlo todavía, los días pasaron lentos como el polvo que nunca se asentaba del todo sobre las colinas. El otoño se acercaba y el aire ya olía a madera quemada. Ethan McGraw volvió a sentir que el rancho tenía vida. Las gallinas cacareaban, el perro ladraba y había pan fresco sobre la mesa al amanecer. Pero junto a esa sensación cálida crecía también otra, más inquietante, la sensación de que aquella paz no duraría mucho. Una tarde, cuando Ethan bajó al pueblo de Sandorian por provisiones, notó algo extraño. La gente lo saludaba con cautela, pero sus miradas se desviaban rápidamente. Frente a la tienda general, 2 vaqueros hablaban en voz baja con el sheriff. Cuando Ethan entró, el murmullo se detuvo. «McGraw», dijo el sheriff, un hombre robusto con bigote gris. «No sabía que seguirías viniendo por aquí». «Necesito clavos y munición», respondió Ethan sin rodeos. «Claro, claro». El sheriff dudó un segundo antes de continuar. «Escucha, tal vez te interese saber que anoche llegó un forastero. Dice estar buscando a una mujer». Ethan se tensó. «¿Qué clase de mujer?». «Joven, morena. Dice que escapó hace semanas. No contó mucho. Solo que pertenece a una familia importante del sur y que teme por su seguridad». El sheriff lo miró fijo. Dijo que pagaría bien por información. Ethan sintió un vacío en el estómago. «Pagará bien». Palabras peligrosas en un pueblo pobre. «¿Y tú le crees?», preguntó. «No lo sé. Tiene modales finos pero ojos que no mienten. Ojos de hombre que sabe matar». Ethan pagó sus cosas, montó su caballo y volvió al rancho con la mente ardiendo. Durante todo el camino la pregunta lo perseguía como una sombra. ¿Quién era realmente Isabela? Cuando llegó la encontró frente al corral, peinando el caballo con dulzura.
Al verlo sonrió, pero Ethan no devolvió el gesto. «Tenemos que hablar», dijo con voz dura. Isabela notó el tono y palideció. «¿Qué pasa?» «En el pueblo hay un hombre buscándote. Dice que vienes de una familia rica, que escapaste. ¿Es verdad?» Ella soltó el cepillo y dio un paso atrás. «No quiero hablar de eso». «Pues tendrás que hacerlo». Ethan cruzó los brazos. «Si alguien viene tras de ti, podría traer peligro a este lugar». Por un momento, el silencio fue tan espeso que se escuchó hasta el zumbido de las moscas. Finalmente, Isabela respiró hondo. «Sí, es verdad. Fui hija de un ranchero poderoso, don Julián Herrera, dueño de media región al sur del río Bravo. Me iban a casar con un hombre al que no amaba, un hombre cruel. Me escapé la noche antes de la boda». Ethan la miraba fijo. «¿Y ese hombre es el que te busca?» «Sí, Rodrigo Salvatierra. Fingió amarme, pero solo quería las tierras de mi padre. Cuando me escapé mandó hombres a cazarme». Su voz tembló. «Mató a quienes me ayudaron a huir. Y si me encuentra no descansará hasta». Se quedó sin voz. Ethan la observó en silencio, con la mandíbula apretada. Entendía lo que no podía decir. «¿Y por qué no fuiste al sheriff?» «Porque Rodrigo lo compró todo, incluso la ley. No hay lugar donde su oro no alcance». Ethan miró hacia el horizonte. El viento soplaba fuerte, levantando polvo sobre los campos. Comprendió entonces que su juramento de vivir solo, de no involucrarse en la vida de nadie, estaba a punto de romperse. «Podrías seguir huyendo», dijo en voz baja. «Estoy cansada de huir», respondió Isabela con los ojos llenos de fuego. «Solo quería un sitio donde sentirme viva otra vez. Por unos días, este rancho lo fue». Ethan sintió un peso en el pecho. «No puedo prometerte seguridad. No la pido. Solo no me entregues». Sus miradas se cruzaron. En ese instante algo cambió. Ya no era una fugitiva pidiendo refugio ni un ranchero ayudando por compasión. Eran dos almas heridas que se reconocían en su soledad. Esa noche, Ethan no durmió. Se quedó sentado junto al fuego, mirando las llamas bailar y escuchando el ulular del viento. Rusty dormía a sus pies, pero él no encontraba paz. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Isabela y el eco de su súplica. Al amanecer, montó su caballo y cabalgó hasta la colina más alta. Desde allí podía ver el camino hacia el sur, el mismo por donde cualquier enemigo podría llegar. En la distancia, una nube de polvo se movía lentamente acercándose. Ethan apretó los dientes. «Así que ya vienen», murmuró. Sabía lo que debía hacer, prepararse. No por deber, no por compasión, sino porque por primera vez en años tenía algo, alguien que no estaba dispuesto a perder. El sol se levantó rojo sobre las colinas, como si advirtiera que algo iba a cambiar. Ethan McGraw no había dormido más que unas horas, pero su mente seguía despierta, girando alrededor de la misma idea. Isabela estaba en peligro, y él también. Sin embargo, cuando la vio salir del establo con un balde de agua en las manos, su cabello suelto reflejando la luz dorada, algo en su interior se quebró suavemente. Durante años, su corazón había sido como esa tierra seca, dura, estéril. Pero esa mujer, con su voz calma, su manera de mirar el horizonte como si temiera que la vida la alcanzara, había traído lluvia. Y él no sabía si debía agradecerlo o temerlo. «Te dije que no hicieras esfuerzo», gruñó, acercándose mientras ella trataba de levantar el cubo. «Estoy bien», replicó Isabela sonriendo apenas. «No puedo quedarme quieta mientras tú haces todo. No es tu trabajo. Entonces déjame hacerlo por gratitud». Ethan suspiró. Esa tosudez lo desarmaba. Tomó el balde de sus manos y lo dejó a un lado. «Agradecer no te servirá si te matan esos hombres», dijo con dureza, aunque su voz sonaba más protectora que hostil. Ella lo miró con serenidad. «No temo morir, señor McGraw. Temo no haber vivido lo suficiente antes de hacerlo». Ethan se quedó quieto. Aquel tipo de palabras no las había oído en mucho tiempo. Había olvidado cómo respondía un hombre a algo así. «Llámame Ethan», murmuró finalmente. El resto del día trabajaron juntos en silencio, reparando el cerco norte. El aire olía a hierba húmeda y resina. Cada vez que sus manos se rozaban al pasarle el martillo o el alambre, una corriente invisible los estremecía a ambos. No era deseo solamente, era la sensación de estar vivos, de sentirse parte de algo más que el propio dolor. Al caer la tarde, cuando las sombras se alargaban y el cielo se teñía de cobre, Ethan se detuvo. «Isabela», dijo sin mirarla, «si esos hombres llegan aquí, quiero que tomes a rayo y cabalgues hacia el norte. No mires atrás. ¿Y tú?» «Yo los detendré». «Eso es una locura. No puedes enfrentarte a ellos solo». «He vivido solo 5 años», respondió con una media sonrisa amarga. «Puedo morir igual», ella negó con la cabeza, los ojos llenos de algo más que miedo. «No digas eso. No después de todo lo que hiciste por mí». Ethan se giró entonces. La luz del atardecer le bañaba el rostro, resaltando las cicatrices.
la piel curtida, la soledad escrita en cada línea de su expresión. No lo entiendes, Isabela. No lo hago por ti. Lo hago porque... Calló sin poder decirlo. Ella se acercó despacio. Porque recuerdas lo que es sentir, susurró. El silencio se volvió tan profundo que solo el viento hablaba. Ethan bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Hace 5 años juré que no volvería a amar, dijo. Que no dejaría que nadie cruzara esas puertas. Pero tú entraste sin pedir permiso. Ella dio un paso más, lo bastante cerca para sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Y si te dijera que yo tampoco buscaba amor, solo refugio, pero que ahora ya no sé cuál de los dos encontré. Las palabras flotaron entre ellos como el humo del fuego. Ethan respiró hondo, luchando contra algo que llevaba tiempo queriendo nacer. Lentamente levantó una mano y apartó un mechón de su cabello. Isabela, susurró. Ella cerró los ojos. No hubo promesas, ni besos apresurados, ni palabras dulces. Solo la cercanía de 2 almas heridas que entendían el lenguaje del silencio. Un trueno lejano rompió el momento. El cielo que había estado sereno se ennegreció de pronto. Ethan miró al horizonte. Una tormenta se formaba, pero no solo en el cielo. A lo lejos, en la línea polvorienta del camino, divisó algo que le heló la sangre. 3 jinetes avanzando lentamente hacia el valle. Rusty comenzó a ladrar. Isabela palideció. «Son ellos», murmuró. Ethan la sujetó por los hombros. «Entra a la casa. Apaga el fuego. No te muevas de allí hasta que yo te lo diga». Su voz era firme, fría, la de un hombre que ya había decidido luchar. Pero sus ojos, por primera vez en muchos años, mostraban algo más que rabia o miedo. Mostraban amor. Mientras la tormenta rugía en el horizonte y los relámpagos dibujaban sombras sobre la tierra, Ethan tomó su rifle y subió al porche. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y hojas secas. Por dentro sabía que no podía detener el destino, pero también sabía que por primera vez tenía algo por lo que valía la pena pelear hasta el final. El cielo rugía como una bestia enfurecida cuando los 3 jinetes llegaron al valle. La lluvia caía en ráfagas violentas, empapando la tierra y tiñendo el aire de olor a barro y pólvora. Ethan McGraw observaba desde el porche, el rifle en las manos, el sombrero inclinado sobre los ojos. Detrás de él, dentro de la casa, Isabela rezaba en silencio. Los hombres se detuvieron a unos metros del corral. Llevaban sombreros de ala ancha, ponchos empapados y pistolas al cinto. El del centro desmontó lentamente, alto, con una cicatriz cruzándole la mejilla. Su mirada fría se clavó en Ethan como una hoja de acero. «Buenas noches, amigo», dijo con voz áspera. «Buscamos a una mujer. Pasó por aquí hace un par de semanas. Morena joven, habla fino. Quizás la hayas visto». Ethan no respondió de inmediato. El viento agitaba su abrigo y la lluvia golpeaba la madera del porche como tambores de guerra. «Por aquí no pasa mucha gente», contestó al fin sin bajar el arma, «y menos en medio del desierto». El forastero sonrió con un brillo peligroso. «No mientas, ranchero. Tenemos razones para creer que está aquí. Una dama fugitiva, hija de un hombre poderoso. El que la entregue recibirá una buena recompensa». Ethan escupió al suelo. «No vendo personas, ni por oro ni por promesas». El hombre se acercó un paso más. «Ten cuidado, amigo. No queremos problemas. Solo lo que nos pertenece». Entonces el rifle de Ethan se alzó lentamente. «Si das un paso más en mis tierras, tendrás más que problemas». Durante un instante solo se oyó la lluvia. Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos hizo ademán de llevarse la mano al revólver, pero antes de que lo hiciera, el disparo de Ethan retumbó como un trueno. La bala golpeó el poste junto a la cabeza del hombre, astillando la madera. «La próxima no fallará», dijo Ethan con voz helada. Los intrusos retrocedieron. El líder miró a su alrededor, luego escupió con desprecio. «Esto no ha terminado, McGraw. Rodrigo Salvatierra no olvida. Volveremos, y no estaremos solos». Ethan no respondió. Solo observó cómo giraban los caballos y desaparecían entre la lluvia. Cuando el último eco de casco se perdió, bajó el rifle lentamente y respiró hondo. Dentro de la casa, Isabela lo esperaba junto al fuego, temblando. «¿Qué pasó?», susurró. «Se fueron. Por ahora». Ethan apoyó el arma contra la pared. «Pero volverán». Ella lo miró con miedo. «No debiste enfrentarte a ellos. Ahora saben que estoy aquí». «Ya lo sabían», respondió él cansado. «Solo necesitaban confirmarlo». Isabela se acercó, los ojos llenos de lágrimas. «No quiero que mueras por mi culpa, Ethan. No hables así». Él la sujetó por los hombros, firme. «Este rancho es mi vida. Tú estás aquí. Eso es motivo suficiente». Ella rompió a llorar, escondiendo el rostro en su pecho. Ethan la abrazó con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo temblaba. Durante años había olvidado cómo era sostener a alguien, cómo el calor humano podía borrar el frío del alma. Fuera, la tormenta rugía,
Pero dentro de la cabaña el silencio era profundo, cargado de algo más fuerte que el miedo. La decisión de luchar juntos. Esa noche, mientras ella dormía, Ethan preparó todo. Revisó el establo, ocultó municiones, reforzó puertas y ventanas. Rusty lo seguía a cada paso inquieto. El rancho, su refugio durante tantos años, ahora sería su fortaleza. Antes de amanecer, Isabela se despertó y lo encontró sentado frente al fuego, con el rifle sobre las rodillas. «No dormiste», dijo ella en voz baja. No podía. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Un día, quizás 2. Vendrán con más hombres». Ella se acercó despacio. «Entonces no huyamos», susurró. «Luchemos». Ethan la miró sorprendido. «Eres valiente o insensata». «Estoy cansada de correr», repitió ella mirándolo con ternura. «Si he de morir, que sea donde por fin me sentí viva». Por un instante el tiempo pareció detenerse. Ethan dejó el rifle a un lado, se levantó y la tomó de las manos. Su mirada era intensa, casi dolida. «No vas a morir. No mientras yo respire». Sus palabras eran una promesa. No de héroe, sino de hombre. La primera luz del amanecer los envolvió. Afuera el viento soplaba con el mismo tono que el destino. Incierto, salvaje. Pero dentro del rancho, entre sombras y fuego, 2 corazones comenzaron a latir al mismo ritmo. A lo lejos, en la línea del horizonte, el polvo volvió a levantarse. Los hombres de Rodrigo regresaban, y esta vez venían a matar. El amanecer apenas despuntaba cuando el primer disparo rompió el silencio. El sonido seco del plomo cortando el aire estremeció las colinas y los caballos relincharon dentro del corral. Ethan ya estaba en pie antes de que la bala atravesara la puerta del granero. «¡A cubierto!», gritó empujando a Isabela detrás de la mesa mientras el vidrio de la ventana estallaba en 1000 pedazos. El rancho McGraw, tranquilo durante años, se convertía ahora en campo de batalla. Los hombres de Rodrigo Salvatierra habían regresado, y esta vez eran al menos 8 armados y decididos. Avanzaban entre el polvo y la maleza, disparando sin cesar. Ethan respondió con precisión. Desde la ventana su Winchester rugía una y otra vez haciendo retroceder a los atacantes, pero sabía que no podrían resistir mucho. Su rancho no era una fortaleza y las municiones eran limitadas. Isabela temblando le pasó más balas. Su rostro estaba tiznado por el humo, pero sus ojos ardían con determinación. «No pares, Ethan», susurró. «No los dejes entrar». «No pienso hacerlo», respondió él apretando el gatillo una vez más. De pronto, un grito se oyó afuera. Rusty, el perro, había salido corriendo, ladrando furioso. Ethan maldijo y se asomó justo a tiempo para ver al animal caer, alcanzado por una bala. «¡No!», rugió impulsado por una furia primitiva. Salió del porche bajo la lluvia de disparos, corriendo hasta el cuerpo del perro. Lo tomó en brazos, arrastrándolo hasta dentro de la casa mientras las balas silbaban a su alrededor. Una de ellas rozó su costado. El dolor lo atravesó como fuego. Isabela gritó al verlo sangrar. «Ethan, estás herido». «No es nada», jadeó él tambaleándose. «Solo un rasguño», pero la sangre seguía manando. Se apoyó en la mesa, respirando con dificultad. «Toma», dijo entregándole el rifle. «Si entran, no dudes. Dispara al pecho». Ella lo miró con horror. «No puedo». «Sí puedes», dijo él con voz ronca. «Ya sobreviviste a peores hombres que yo». El estruendo de los cascos volvió. Los forajidos se reagruparon. Al frente, montado sobre un caballo oscuro, venía Rodrigo en persona, con una sonrisa arrogante y una escopeta recortada en las manos. «McGraw», gritó desde fuera. «Entrégame a la mujer y te dejaré vivir. Es un trato justo». Ethan se incorporó con esfuerzo, tambaleante. «Dile que se vaya al infierno», susurró, con los labios manchados de sangre. Isabela, arrodillada junto a él, lo miró. Su respiración era agitada, su mente una tormenta. De pronto algo cambió en su interior. Ya no era la mujer que huía. Ya no era la hija del rico hacendado, ni la fugitiva que buscaba refugio. Era una mujer que había encontrado algo por lo que luchar. Se levantó lentamente, tomó el rifle y caminó hasta la puerta. Ethan intentó detenerla, pero ella le puso un dedo en los labios. «Confía en mí», le dijo con suavidad. «No todo amor se demuestra con palabras. A veces se demuestra con fuego». Salió al porche bajo el sol que asomaba entre las nubes, su silueta recortada contra el amanecer. El viento agitaba su cabello suelto. Rodrigo la vio y rió. «Ah, por fin apareces, Isabela». Sabía que ese campesino no podría esconderte para siempre. Ella apuntó con el rifle. «No vuelvas a llamarlo así», dijo con voz firme. «Ese campesino vale más que todos tus hombres juntos». El silencio cayó por un instante. Luego ella disparó. La bala alcanzó a Rodrigo en el hombro, haciéndolo caer del caballo. El caos estalló. Los hombres gritaron. El polvo se levantó y el rancho volvió a rugir con el eco de los disparos. Isabela corrió a cubrirse,
disparando con precisión y rabia. Ethan, herido pero consciente, tomó su revólver y se unió al combate desde dentro. Juntos lucharon como si cada bala fuera un latido de su amor. Cuando el último de los bandidos huyó, dejando atrás a su líder malherido, el silencio regresó. Solo se oía el viento entre los árboles y el goteo lento de la lluvia. Isabela cayó de rodillas, agotada. Ethan salió tambaleante, con la mano en el costado. Se miraron, y en ese momento, sin palabras, comprendieron que algo había cambiado para siempre. Ella corrió hacia él y lo abrazó. «Te lo advertí», murmuró él sonriendo débilmente. «Eres una insensata». «Tal vez», susurró ella, «pero te amo». Y mientras el sol nacía sobre las llanuras, Ethan McGraw, el hombre que juró no volver a amar, dejó que su corazón se rindiera por fin. El sol se alzaba lento sobre el horizonte, como si el cielo mismo contuviera la respiración. La tormenta había pasado, dejando el aire limpio y el olor a tierra húmeda flotando sobre el valle. El rancho McGraw, aunque herido, lleno de agujeros de bala y con el corral medio destruido, seguía en pie. Ethan McGraw también. Estaba sentado en el porche, con el costado vendado y una manta sobre los hombros. Cada movimiento le dolía, pero su mirada, por primera vez en años, era tranquila. En sus labios había una sonrisa leve, cansada pero real. Isabela salió de la casa llevando una taza de café caliente. El vapor ascendía entre sus dedos. Tenía el cabello suelto, los pies descalzos y un vestido sencillo que Ethan apenas recordaba haberle visto antes. Parecía distinta, libre. «Aquí tienes», dijo entregándole la taza. Ethan la miró. «Gracias. No me las des a mí. Si no fuera por ti, todos estaríamos muertos». Ella sonrió con timidez y se sentó junto a él. Por un momento no hablaron. Solo observaron cómo el sol convertía los charcos en espejos dorados, cómo las nubes se alejaban hacia el este. «Cuando llegué aquí», dijo Isabela al fin, «pensé que solo estaba escapando. Pero tú me hiciste quedarme». Ethan asintió sin apartar la vista del horizonte. «Yo también pensé que estaba muerto por dentro», confesó. «Pero me equivoqué. Tal vez uno no deja de amar, solo se olvida de cómo hacerlo». Isabela le tomó la mano. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, como si hubieran estado esperándose toda la vida. «Entonces recuerda conmigo», susurró. El silencio que siguió no fue de vacío, sino de paz. El rancho, antaño lleno de fantasmas, respiraba de nuevo. Rusty, herido pero vivo, dormía a los pies de la escalera. Los caballos pastaban tranquilos. Hasta el viento, antes hostil, soplaba suave, acariciando las flores que comenzaban a brotar junto al pozo. Más tarde, Ethan se levantó y caminó hacia la colina donde descansaba Clara. Isabela lo siguió en silencio. El hombre se arrodilló ante la vieja cruz de madera, tocando la tierra húmeda. «Fui un cobarde mucho tiempo, Clara», murmuró. «Pero creo que ya puedes descansar. Yo también voy a hacerlo». Isabela se acercó, poniéndole una mano en el hombro. Ethan se giró hacia ella con lágrimas contenidas. «Nunca pensé que podría mirar a otra mujer sin sentir culpa». «No lo haces», dijo Isabela con suavidad. «Solo estás aprendiendo a mirar con esperanza». Se quedaron allí un rato, mirando el amanecer teñir de oro el valle. Dos almas distintas, unidas por la pérdida, la lucha y algo más grande que el destino, la voluntad de amar de nuevo. De regreso al rancho, Ethan encendió el fuego del hogar. El sonido de la leña al arder llenó el aire. «Hay mucho por reparar», dijo él, observando las paredes marcadas por balas. «Y mucho por construir», añadió ella sonriendo. Ethan la miró y asintió. «Entonces empecemos». Los días que siguieron fueron de trabajo y risas. Por primera vez la casa volvió a llenarse de vida. Isabela cuidaba el jardín y Ethan le enseñaba a montar a caballo. En las tardes compartían historias frente al fuego mientras el cielo del desierto se teñía de rojo. Una noche, cuando el viento soplaba suave, Isabela se acercó a él en el porche. «¿Sigues pensando que no volverías a amar?», preguntó con una sonrisa traviesa. Ethan la miró, con esa calma de los hombres que han encontrado su hogar. «No lo pienso más», respondió. «Ya lo estoy viviendo». Ella apoyó su cabeza en su hombro y él la rodeó con el brazo. El cielo estaba lleno de estrellas y el rancho respiraba, sereno, como un viejo corazón que volvía a latir. Desde lejos, el viento trajo el eco de coyotes y el rumor del río. La vida seguía como siempre. Pero algo en aquel rincón del desierto había cambiado para siempre, porque aquel hombre que una vez juró no volver a amar había aprendido que el amor no se busca ni se promete. Simplemente llega, como el amanecer tras la tormenta. Y cuando llega, el corazón no vuelve a ser el mismo.